yo recuerdo. A ver, déjenme checar ese dato, porque hasta donde mi memoria me alcanza, la cuestión de la eliminación de los 3 ceros fue eh, mexicano, fue en el periodo de Salinas de Gortari, hasta donde me acuerdo, sí, Carlos Salinas de Gortari, exactamente. Sí, aquí está. Fue en 1992, ok, sí, entonces no estaba equivocado. Mis recuerdos todavía, mi memoria histórica todavía está activa, ¿no? Afortunadamente. Bueno, miren, esta cuestión de del cambio del modelo de acumulación, digámoslo de este modo, va a afectar un montón de situaciones en el nivel financiero internacional, en las organizaciones políticas. Miren, fue en enero de 1993, cuando yo, de ser millonario, pasé a ser pobre. Digo yo era millonario porque yo en aquel tiempo, en 1993, mi salario estaba en el 1,150,000 pesos, es lo que yo ganaba en aquel tiempo, en 1990, antes de 1993, y en 1993 empecé a ganar 1,150 pesos. Horrible. Bueno, tampoco era así, que ser millonario en aquel tiempo, fuera precisamente un honor y un producto de la riqueza, ¿no? Pero bueno, todo está concatenado, dirían los filósofos. A ver, les voy a compartir mi pantalla. ¿Están viendo el pizarroncito? Sí, ya se ve. Sí, ya se ve, profe. Muy bien, entonces miren, más o menos imagínense la siguiente situación. Digo, para explicar esta situación del modelo de acumulación, ¿vale? Y a partir de ahí platicamos y les explico esta situación que me estás preguntando, porque está vinculado, o sea, son cosas concurrentes, llegan llegan al mismo punto. Bueno, expliquemos más o menos cómo se ha desarrollado el sistema de producción. Finalmente, todo se reduce a un problema del sistema de producción. Recuerden que los seres humanos necesitamos trabajar para reproducir nuestras condiciones materiales de existencia, ¿sí? Ahí no hay vuelta de hoja, y no es porque Marx lo haya dicho, en realidad es la forma como sobrevivimos, ¿no? Trabajamos para transformar la naturaleza y tenemos que generar formas de organización del trabajo. Siempre hemos hecho esto en todas las sociedades, en las viejas hordas, por ejemplo, la división del trabajo manual, recaía en las mujeres, mientras que la cuestión de la casa recaía en los hombres. Entonces, la organización del trabajo también de algún modo generaba una división sexual del trabajo. Esa, digamos, que podría ser la primera característica de todo este asunto, la división sexual del trabajo. Los hombres para un lado y las mujeres para otro lado, e incluso precisamente en esta división sexual del trabajo y en la búsqueda de la supervivencia, dicen algunos antropólogos que nace la agricultura. La agricultura es un invento de las mujeres, porque ellas estaban constreñidas a un espacio, mientras que los cazadores siempre estaban detrás de la presa, ¿no? Entonces, al parecer, la agricultura es una de las primeras cosas que suceden favorablemente dentro de esta organización del trabajo, que genera esta división sexual del trabajo. Pero bueno, no me voy a ir hasta ese punto de la historia, solamente es un punto así de referencia. El caso
es que siempre hemos organizado el trabajo para producir, ¿sí? Y esto es básicamente el sistema de producción. Ahora, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo nos hemos organizado? Vamos a poner aquí un pequeño esquemita. Eh, no es que yo ame los esquemas, pero me parece que son formas de organización de las ideas, ¿sí? Y yo necesito siempre organizar mis ideas. Eh, Estoy terriblemente desordenado, soy terriblemente desordenado con mis ideas, entonces necesito siempre tener un pequeño esquema para organizarme. Bueno, entonces, decía yo, ¿cómo nos hemos organizado históricamente a partir de precisamente esta situación de la reproducción de nuestras condiciones materiales de existencia por el trabajo? No hay de otra. O sea, no, todo el sistema de supervivencia humana, todo sistema de supervivencia humana está basado precisamente en la organización del trabajo. Ahora bien, el que nos va a enseñar un poco cómo sucede esto va a ser Carlos Marx, pero bueno, no me voy a detener mucho en Marx, porque tampoco se trata de aquí de hacer una defensa de la teoría marxista. Sin embargo, Marx nos enseña que, de algún modo, la aparición de la agricultura generó sistemas de propiedad, ¿sí? Entonces, al momento de que aparece la propiedad, ¿sí? Se hace un tránsito en las formas de organización del trabajo. La propiedad es fundamental, dice Marx. Entonces, a partir precisamente de los mecanismos de propiedad, se genera una distinción, diríamos, ¿entre quiénes? Entre los que controlan los medios de producción, ¿sí? Y los que solamente poseen en ese momento su fuerza de trabajo. Ese es un esquema muy sencillo. Seguramente ya lo conocen. Bueno, entonces, esta dinámica siempre se han generado conflictos, ¿no? ¿Sí? Entre los que controlan, tienen la propiedad de los medios de producción, ¿sí? Los que solamente tienen como propiedad su fuerza de trabajo. Entonces, en esta dinámica, los que controlan los medios de producción, son conocidos como las clases dominantes, las élites de poder, llámale como quieras. Finalmente, el asunto es que ellos controlan los medios de producción, siempre van a buscar, eh, pues, uno, mantener el control, ¿no? Siempre, siempre, siempre. La otra es que siempre van a buscar mantener el control social, en primero, pero también mantener el control productivo, ¿sí? El control productivo. Mientras ellos mantengan este control de los medios de producción, entonces ya la hicieron. Mientras tengan un cierto nivel de control social, también ya la hicieron, ¿sí? Entonces, esta es una de las pequeñas dinámicas. Ahora, hay algo que va a ocurrir específicamente en el capitalismo. Digo, no sucediera en los otros, pero aquí es donde más claro se va a ver, y es el control de las tasas de ganancia. Ahí está. Entonces, ¿por qué aquí se va a ver más claro? Bueno, en la época medieval era difícil saber cómo buscaba su enriquecimiento personal el rey o el monarca o el aristócrata, el duque, el archiduque. O sea, normalmente era a través de la acaparación de tierras, por ejemplo. Por eso durante toda la Edad Media el gran conflicto era el control territorial. Pero en el caso del capitalismo, como este gran sistema de empresas,
como este gran sistema que requiere de un sistema de inversión de dinero, ¿sí? Va a estar dirigido hacia la producción de mercancías, que va a entrar en un proceso de circulación y consumo y que finalmente se va a realizar en un dinero extraordinario, o sea, un dinero diferente, donde el dinero extraordinario es igual, es igual, ay, es igual al dinero inicial, ¿sí? Más, más la ganancia, ¿sí? Esta pequeña situación, esta pequeña formulita, que realmente es muy sencilla, nos explica todo este problema del sistema de producción y del modelo de acumulación. ¿Qué es el modelo de acumulación? El modelo de acumulación no son más que estrategias, ¿sí? No son más que estrategias para mantener el control de las tasas de ganancia. ¿Cómo le voy a hacer para mantener mi tasa de ganancia? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque mientras más, perdón, mientras más posibilidades yo tenga de generar esta ganancia, pues obviamente yo puedo mantenerme dentro de esta lógica del control de los medios de producción, del control social, del control productivo. O sea, finalmente, ahí está la clave. Lo que yo tengo que hacer es precisamente establecer una serie de estrategias que me permitan, perdón, mantener ese control de la tasa de ganancia. Hasta aquí sí queda claro de lo que voy comentando. Sí, profesor. Gracias. Bueno, continúo entonces. Entonces, resulta, dentro de esta situación de la conformación de estas estrategias, en el capitalismo se han generado distintas estrategias. Por ejemplo, en el siglo XVI, nada más poner así un ejemplo, la estrategia de acumulación estuvo basada en el mercantilismo. ¿Sí? Ustedes recordarán que se descubre América, ustedes recordarán que el descubrimiento de América permitió el saqueo, el primer proceso de extractivismo, el saqueo de recursos naturales de América hacia Europa. Ustedes recordarán que esto incentivó el comercio entre las naciones, pero también incentivó los procesos de pirataje, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí la situación era, la estrategia del mercantilismo era precisamente lo que conocemos nosotros como extractivismo, ¿sí? O sea, cómo yo puedo garantizar mi cuota de ganancia? Aquí está, mi tasa de ganancia, bueno, pues extrayendo productos de un lugar y vendiéndolos en otro lugar. Eso era sencilla la estrategia, ¿no? De hecho, prácticamente sigue siendo una estrategia utilizada por infinidad de comerciantes, ¿no? Eh, si yo quiero vender un producto, pues lo que hago es buscar dónde el producto es más barato o dónde puedo obtenerlo con ciertas ventajas comparativas para poder colocarlo en el mercado también dentro de una cierta dinámica de ventaja comparativa. Hace muchos años vivía un agrónomo que fue director de una organización, ¿cómo se llamaba esta organización? Ay, ahí es donde ya mi memoria falla, fíjense. Bueno, ahorita me acuerdo del nombre de esta organización, pero él tenía una práctica muy, muy interesante. Todas las mañanas leía el periódico y escuchaba la radio. Todas las mañanas ese era su trámite. Y entonces, de pronto, él estaba muy interesado en las noticias ambientales, digámoslo así, ¿no? Que nevó en el estado de Chihuahua o que nevó en Puebla. Ah, bueno, perdón, bajó la temperatura, heló en Puebla y quemó toda la cosecha de frijol, por ejemplo. Entonces él en ese momento veía
una situación de oportunidad. Y entonces él se iba a Morelos, compraba frijol y lo vendía en Puebla, porque sabía que en Puebla no había en ese momento. Y entonces él se movía bajo esta dinámica, bajo esta estrategia semejante, ¿no? Voy, obtengo el producto y lo vendo en otro lado. Esa es una política, más bien una estrategia que todavía funciona. Si algunos piensan en hacer negocios agrícolas, a lo mejor esa es una clave importante para poder incentivar estos negocios agrícolas. Bueno, esa fue la estrategia en el siglo XVI, el mercantilismo. Pero en el siglo XVIII, vamos a irnos rápido en el tiempo, la estrategia fue precisamente la industrialización, lo que generó un incremento en las tasas de ganancia impresionante, porque la industrialización partía del principio de la concentración de la fuerza de trabajo, o de la fuerza laboral en espacios bien definidos y bien constreñidos. El objetivo era mantenerlos ahí, ¿sí? Marx, en el tercer tomo del Capital, dice que el sistema de concentración y de explotación fue tan fuerte, fue tan desgarrante en Inglaterra en el siglo XIX, perdón, aquí era 19, en el siglo XIX, que se desarrollaron en Inglaterra un sistema que se le conocía como las bed hot, es decir, las camas calientes. No porque fueran pornográficos, sino porque resultaba que colocaban ahí a un lado de la empresa unas pequeñas barracas donde ponían camas de paja para que los obreros descansaran. Dicen que cuando terminaban las jornadas laborales, que iban más o menos entre 11, 12, 13 horas la jornada, el obrero salía tan cansado que se iba a descansar precisamente a ese lugar y en ese momento todavía encontraba la cama caliente de la persona que había estado acostada ahí y que se estaba incorporando en ese momento al sistema de trabajo. Marx entendió que la concentración de la fuerza de trabajo permitía su mejor explotación. Marx entendió que el valor de las mercancías se derivan precisamente del trabajo obrero, no del sistema de mercado como creyó Adam Smith. Entonces, por supuesto que con esto Marx nos está dando una visión diferente sobre esta estrategia de industrialización. La estrategia de industrialización para aumentar esta tasa de ganancia estaba basado precisamente en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo y obviamente en los procesos de comercialización. Es decir, produzco y tengo que vender. O sea, no solamente se trata de tener mi industria, sino que también tengo que tener mercado, tengo que capturar mercados. Entonces, esto va a estar acompañado con la apertura constante de nuevos mercados. Con esto yo garantizo mi tasa de ganancia. ¿Sí? Bueno, pero también necesito, para poder tener mi industria funcionando, también necesito materia prima, ¿no? Bueno, cosa curiosa es que en el siglo XIX se da un segundo periodo de colonialismo. Muchas de las colonias que conocemos como la India, por ejemplo, Sudáfrica, por ejemplo, fueron colonizadas en este periodo en ese segundo periodo, en el siglo XIX. Que la idea era precisamente que necesitábamos materias primas para poder colocarlas dentro de los sistemas de producción. Aquí está. Pero bueno, lo que yo les he insistido
es que esto que estamos aquí como estrategia ha tenido tuvo un problema muy fuerte en la crisis de 1929. La crisis de 1929 fue una crisis del capital, fue una crisis de esta estrategia, ¿no? Este modelo de producción. Que aquí estaba prácticamente toda la libertad de mercado, toda la cuestión de la explotación del trabajo obrero, y el colonialismo estaba en su auge, ¿no? Pero 1929 demuestra que este modelo no funciona correctamente, y entonces tiene que aparecer el Estado, y le vamos a llamar de una vez el Estado benefactor, para poder regular esta crisis. Lo que hizo el Estado benefactor en el periodo de 1929 hasta 1973, es el periodo donde, bueno, hasta los 80 en realidad, ¿no? Lo que va a hacer el Estado benefactor es regular, ¿sí? Regular que no solamente la actividad política, sino también regular la actividad de los mercados. Bueno, me voy a ir más rápido porque ya nos quedan solamente 15 minutos. Regular la actividad de los mercados. Esto fue lo que ocurrió durante este periodo. ¿Cuál fue el modelo de acumulación? Por supuesto, el problema de aquí, se siguió esta misma línea, pero ahora regulada por el mercado, del Estado. Y esto, por supuesto, no convenía a los intereses de las grandes estrategias. Ay, perdón, era al revés, era esto. Y esto ya lo he comentado hasta el cansancio. Vino la Segunda Guerra Mundial, 1945, los mercados tuvieron la necesidad de expandirse nuevamente, y a partir de 1973, cuando genera la siguiente gran crisis del capitalismo, lo que se empieza a buscar es precisamente transformar el papel regulador del Estado. ¿Para qué? Para liberar nuevamente esta estrategia. Pero ya no va a ser una estrategia de industrialización, sino que se va a convertir en lo que le llamamos, ya estamos hablando del siglo XX, lo que lo conocemos como la estrategia de las ventajas comparativas. Esta estrategia de las ventajas comparativas prácticamente le va a dar sentido al desarrollo de un nuevo modelo, ¿sí? ¿Cuál es este nuevo modelo? La eliminación del Estado benefactor para quitar los mecanismos de regulación que el Estado tenía sobre los mercados, y otra vez generar el principio de la libertad comercial. Entonces, a esta libertad de comercio restablecida se le va a conocer como neoliberalismo. El neoliberalismo es un modelo, ¿cómo podemos decir?, de reorganización del comercio internacional. El neoliberalismo es un modelo en el cual precisamente la corporación transnacional va a tener un papel fundamental. Y obviamente los que están interesados en el cambio del modelo de acumulación van a ser los estados no, sino las corporaciones, las que van a estar empujando precisamente para la transformación de esta estrategia. Ahora, ¿en qué consiste esta estrategia? Híjole, aquí es donde precisamente empiezan a generarse los problemas, porque la estrategia consiste en, uno, la liberación del mercado. Aquí está. Que no haya regulaciones. Entonces, la estrategia es la no regulación. Perdón, pensé que estaba escribiendo. La estrategia es la no regulación comercial. Esa es la primera. La segunda parte de esta no regulación comercial es que hay que aperturar mercados. ¿Sí? Hay que aperturar mercados. Entonces, se empieza a hablar precisamente de los mercados internacionales, y se empieza a hablar de la posibilidad de generar grandes regiones comerciales.
Desde esta época se empieza a visibilizar los acuerdos comerciales que después, hasta los 90, se convertirán en el Tratado de Libre Comercio, en la Comunidad Económica Europea, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos abrir mercados, necesitamos generar regiones comerciales, necesitamos tener consumidores activos. Y otra cosa muy importante es la que nos vincula con el asunto de este curso. Necesitamos una gran masa de recursos naturales que no tenemos, o sea, que las naciones, que las grandes corporaciones no tienen en propiedad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, generar un nuevo modelo de extractivismo, que es lo que le vamos a llamar como neoextractivismo, que ya de algún modo también ha sido tocado en algún momento de esta clase. Entonces, ¿qué es el neoextractivismo? Es lo que le vamos a conocer como la revolución de las commodities, es decir, de los vasos. Ya no voy a poder extraerte directamente, no puedo usurparte directamente, pero tengo que hacerlo a través de algún modo, y entonces, commodities, a través precisamente de esta apertura de los mercados de las commodities, es decir, de los productos básicos, ¿no? Y esto constituye el nuevo modelo de acumulación. Pero dentro de este nuevo modelo de acumulación, precisamente la apertura de los mercados y la constitución de las regiones comerciales van a aperturar la idea de un mercado internacional activo, fuerte, poderoso, ¿sí? Y precisamente cuando llega Salinas de Gortari en el año de 1988, él se encuentra de frente con este modelo. Se empezó a generar en 1973, pero que realmente este modelo empieza a operar a nivel internacional y empieza a ser reconocido a nivel internacional a partir de la década de 1980. Y es desde 1980 hasta este momento, hasta el 2021, ¿sí? Hasta el 2021, todavía estamos involucrados en este mismo modelo, ¿sí? Ahora, este mismo modelo lo que va a buscar es el derecho de las corporaciones transnacionales, es el interés de las corporaciones transnacionales que han reorganizado el comercio y que han reorganizado la estrategia para obtener los productos naturales que se requieren para estos grandes mercados. Todavía me quedan 7 minutos, voy a poner aquí mi mapa. Mi mapa, aquí está, a ver dónde está. Bueno, aquí tenemos mi mapita, este mapita es bellísimo, me encanta, ¿no? Pero lo que nosotros vamos a encontrar es que precisamente las corporaciones transnacionales están sentadas, no en términos de origen de capital solamente, están asentadas precisamente en los países de mayor desarrollo económico, ¿sí? Es decir, muchas de estas corporaciones se desarrollan en Estados Unidos, muchas de otras se desarrollan en lo que es el Reino Unido, en Alemania, en Francia, ¿sí? Y posteriormente van a surgir las que se desarrollan aquí, en Japón, y actualmente, bueno, China, ¿no? Entonces, estas corporaciones van a buscar la generación de mercados internacionales. ¿Pero qué es lo que los limita? Para poder aperturar los mercados internacionales, pues el Estado, la regulación de los estados. Entonces, tenemos que reducirle poder al Estado para que no nos limite, nuestra condición
estratégica en el desarrollo de mis cuotas de ganancia. Imagínense, si yo aperturo comercialmente el mundo para que yo pueda llevar productos de cualquier lado del mundo hacia cualquier otra parte del mundo, si yo lo hago así, esto va a tener una consecuencia ineludible precisamente en esto, en mi tasa de ganancia. Ahora, entonces, lo que vemos es una reorganización del modelo. Lo que vamos a ver es precisamente que desde 1980 hasta 2021 ha habido consecuencias directas sobre los mercados laborales, sobre la polarización social, pero sobre todo más importante, sobre los procesos de extracción de los recursos naturales de un lugar a otro. Alemania tiene bosques muy hermosos, ¿sí? Pero precisamente se mantienen hermosos y bien cuidados, y hay leyes que regulan la producción interna, pero son hermosos porque normalmente todos los productos madereros que requiere Alemania los extrae de otros países, o sea, no los extrae de Alemania. Los recursos para poder incentivar la producción se van precisamente de un lugar a otro. Y esto es lo que le conocemos también como neoextractivismo. Entonces, hay una situación bastante compleja en términos de la organización mundial de esta estrategia. México se va a incorporar a ese río revuelto en el año de 1982 con la llegada de Miguel de la Madrid Hurtado, pero se va a hacer más eficiente el modelo con Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari tiene que adecuar la economía, una economía deficitaria que veníamos arrastrando, la tiene que adecuar a los cánones del mercado internacional, precisamente buscando la adecuación de la economía mexicana al mercado internacional, se nos da la política de los 3 ceros. En realidad, aquí hay dos papeles de esa situación. Uno, tratar de establecer los mecanismos de intercambio comercial de capital financiero dentro del país, pero sobre todo tratar de incentivarlo a la lógica de el intercambio de capitales financieros en los mercados internacionales de producción y de trabajo. Ya se nos acabó el tiempo, nos quedan 2 minutos, ya no podría avanzar sobre esto, pero si se dan cuenta, todos los temas están correlacionados. El siguiente tema de exposición son precisamente los entornos políticos. Vamos a ver el Estado benefactor al Estado neoliberal, y es básicamente este proceso que ahorita les estaba yo explicando, y ahí podemos retomar esta secuencia de ideas para irles explicando cuáles son las afectaciones del modelo político, del modelo económico y, por supuesto, del modelo ambiental, que es hacia donde nosotros queremos llegar. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a dejar aquí tantito la explicación y lo retomamos la próxima sesión. Les agradezco al equipo número 5.